El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un tono rojizo profundo que anunciaba la llegada de la noche. Sobre un caballo cansado, avanzaba lentamente un vaquero solitario. Sus ojos, acostumbrados a las llanuras abiertas y a los peligros silenciosos del oeste, escudriñaban el terreno con la calma de quien ha aprendido a desconfiar del silencio. En aquellos parajes, cuando el viento se detenía y el sol desaparecía, la noche no traía descanso, sino amenazas. El camino era largo y la civilización quedaba muy atrás. Solo quedaban el polvo, el eco de los cascos y la tenue luz de un cielo que se apagaba. Si te apasionan las historias románticas y misteriosas del viejo oeste, llenas de valentía, encuentros inesperados y segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. De repente, un sonido cortó la quietud. No era el aullido de un coyote ni el crujido de las ramas secas. Era un gemido humano, bajo y entrecortado, que provenía de un matorral cercano al sendero. El vaquero tensó las riendas. Su mano derecha fue instintivamente hacia la culata de su revólver. Esperó unos segundos en silencio, atento. El gemido volvió a escucharse, más claro esta vez. No cabía duda. Alguien estaba allí, herido, o tal vez tendiéndole una trampa. Bajó lentamente del caballo. El crepitar de la tierra bajo sus botas resonaba en la quietud del anochecer. Avanzó despacio, con los sentidos alerta, apartando las ramas con cuidado. Y entonces lo vio. En el suelo, cubierto de polvo y sangre seca, yacía un líder apache. Su torso estaba atravesado por un profundo corte en el costado. La ropa tribal estaba rasgada, el arco a medio metro, una lanza partida, y en sus ojos, abiertos y fijos en el vaquero, no había miedo ni súplica. Había resistencia. Orgullo. Su respiración era débil, pero seguía consciente. Aquel hombre no era un simple guerrero, era un jefe. Su collar de cuentas finas y plumas cuidadosamente trenzadas lo revelaban sin lugar a dudas. El vaquero se quedó inmóvil unos segundos. Sabía muy bien lo que significaba esa escena. En esas tierras, ayudar a un jefe apache podía ser visto como un acto heroico, o como una provocación mortal, dependiendo de quién lo contara. Pero también sabía que dejarlo morir allí equivaldría a firmar su propia cobardía. Suspiró, dejó a un lado la desconfianza y se acercó. Sacó de su alforja un trozo de tela limpia y presionó la herida. El apache lo observaba en silencio, sin emitir un solo quejido. Ni se resistió, ni bajó la mirada. La luz se extinguía por completo cuando el vaquero terminó de improvisar un vendaje. Sabía que si lo dejaba allí, no sobreviviría la noche. Así que con un esfuerzo calculado, lo levantó con cuidado y lo acomodó sobre el lomo de su caballo. Ajustó las cuerdas, tomó las riendas y, bajo el cielo estrellado, emprendió camino hacia su pequeña cabaña, situada a varios kilómetros del sendero principal. La noche envolvía la llanura en un silencio denso. En el interior de la cabaña de madera, el fuego crepitaba lanzando destellos anaranjados sobre las paredes. El vaquero colocó al jefe apache junto al hogar, retiró las vendas empapadas y limpió la herida con agua tibia y aguardiente. El hombre soportó el dolor sin un solo gesto de debilidad. En ese pequeño espacio, dos mundos opuestos se encontraban. Uno, el del vaquero solitario que había recorrido caminos infinitos sin echar raíces. El otro, el de un líder nativo que había sobrevivido a batallas, emboscadas y pérdidas, y que ahora yacía bajo el techo de un desconocido. Ninguno pronunció palabra. No hacía falta. El crepitar del fuego era el único sonido entre ellos. Afuera, los coyotes aullaban. Adentro, dos hombres que en otro contexto serían enemigos, compartían el refugio improvisado de una noche incierta. Cuando el vaquero terminó de vendarlo, tomó asiento frente al fuego. Observó el rostro del jefe, endurecido por la vida,
marcado por cicatrices, pero sereno. En su mirada había algo inesperado. No era odio, era respeto silencioso. Mientras la luna ascendía sobre la llanura, el destino ya había trazado una línea invisible entre ambos. Aquella decisión, no dejarlo morir, cambiaría el curso de muchas vidas. La luz de la mañana se filtraba entre las montañas cuando el vaquero salió de la cabaña. El aire frío le golpeó el rostro, cargado con el olor a tierra húmeda y hierba recién nacida. El fuego de la noche anterior se había apagado, pero el silencio no. Solo se escuchaba el suave resoplar del caballo atado cerca del porche. Dentro, el jefe apache respiraba con más fuerza que la noche anterior. La fiebre había cedido un poco. Sus ojos estaban abiertos, observándolo en silencio, como si ya hubiera evaluado cada rincón de ese lugar y cada gesto del hombre que lo había salvado. El vaquero se acercó y, sin palabras innecesarias, comenzó a preparar el caballo. No tenía planes de quedarse mucho más. Ayudarlo era una cosa. Quedarse implicaba demasiado. Pero tampoco podía abandonarlo a medio camino. Sabía que la única opción era llevarlo de vuelta con los suyos. El jefe no hablaba inglés, y el vaquero no hablaba la lengua apache, pero un gesto bastó. Cuando el vaquero señaló el horizonte, y luego el caballo, el jefe asintió lentamente. Había comprensión sin palabras, un acuerdo silencioso entre dos hombres que, en otras circunstancias, jamás habrían compartido un camino. Partieron temprano. El sol se alzaba sobre las llanuras, bañando la tierra en tonos dorados. El jefe iba montado con dificultad, sostenido por el vaquero, que caminaba a su lado para no exigirle demasiado al herido. La distancia no era corta. Para llegar a territorio apache, debían cruzar un río estrecho, pasar por un desfiladero rocoso y avanzar por un sendero que solo los nativos conocían bien. Durante el trayecto, el vaquero no pudo evitar observarlo con curiosidad. Había escuchado muchas historias sobre los jefes apaches, feroces, implacables, salvajes. Pero aquel hombre no era un monstruo. Su porte, incluso herido, era digno. Cada movimiento, cada mirada, tenía el peso de alguien acostumbrado a mandar. En un momento del camino, el jefe señaló el cielo y murmuró unas palabras en su idioma. No entendía el contenido, pero el tono era solemne. Tal vez agradecía a los espíritus, o tal vez anunciaba su regreso a los suyos. El vaquero no preguntó, simplemente siguió caminando, dejando que el viento se llevara las palabras hacia las colinas. Al caer la tarde, divisaron las primeras columnas de humo. El vaquero tensó la mandíbula. Sabía que se estaban acercando a territorio apache. A partir de ese punto, cada paso podría ser malinterpretado. Poco después, aparecieron los primeros centinelas. 2 jinetes apaches surgieron de entre los árboles como sombras, montando con agilidad felina. Sus rostros estaban pintados con franjas rojas y negras. Uno de ellos lanzó un grito agudo que resonó en la llanura como una señal de alarma. El vaquero levantó las manos lentamente, dejando ver que no tenía intención de pelear. El jefe apache habló en su lengua con voz firme. Los centinelas intercambiaron miradas, sorprendidos, y luego partieron al galope hacia el campamento para avisar. Minutos después, cuando llegaron a las afueras de la aldea, decenas de ojos se posaron sobre ellos. Mujeres con trenzas largas y vestidos de cuero, niños que se escondían detrás de sus madres, guerreros armados con lanzas y arcos tensos. Nadie hablaba inglés, pero la desconfianza no necesitaba traducción. El vaquero podía sentir cómo el aire se volvía espeso. Estaba en medio de una comunidad que tenía razones de sobra para desconfiar de los hombres blancos. Un movimiento en falso podía costarle la vida. Entonces, el jefe apache, aún herido, pero con la autoridad intacta, levantó la mano. Su voz retumbó en el idioma de su pueblo. Hubo un silencio tenso. Luego, algunos guerreros bajaron lentamente sus armas.
Otros, en cambio, no dejaban de mirarlo con sospecha. Un anciano de mirada severa se adelantó. Parecía un consejero o chamán. Intercambió palabras largas con el jefe. Señalaban al vaquero, a la herida, al cielo. No entendía nada, pero podía sentir que la historia de lo ocurrido se estaba relatando ante toda la tribu. Finalmente, el anciano asintió despacio, como si un antiguo código de honor se activara. No era común que un hombre blanco salvara a un líder apache y lo trajera de vuelta con vida. Aquel acto rompía muchas reglas, pero también despertaba respeto. Mientras lo escoltaban hacia el centro del campamento, los niños lo observaban con una mezcla de miedo y fascinación. Algunas mujeres murmuraban entre sí. Guerreros lo flanqueaban, listos para actuar si era necesario. El vaquero mantenía las manos visibles y el semblante firme. No había arrogancia en su rostro, solo cautela y dignidad. El jefe, sentado ya frente a un gran fuego comunal, habló una vez más a su gente. Su tono era más fuerte que el día anterior, señal clara de que estaba recuperando fuerzas. A cada frase, las miradas de los presentes cambiaban, de desconfianza a respeto, de respeto a curiosidad. Una mujer joven, con una túnica decorada con plumas azules, le ofreció agua al vaquero. Fue la primera muestra abierta de hospitalidad. La aceptó con un leve gesto de cabeza, consciente de que cada pequeño acto tenía un peso enorme en ese contexto. Esa noche, el campamento no habló de otra cosa. Un forastero había traído de vuelta al jefe. Eso no se olvidaba fácilmente. Las horas siguientes transcurrieron con una mezcla de calma tensa y expectación. El jefe apache había sido atendido por los suyos y permanecía cerca del fuego comunal, rodeado de ancianos y guerreros de confianza. Los curanderos aplicaban ungüentos sobre la herida mientras los tambores sonaban lentamente, como si el pueblo entero estuviera celebrando su regreso sin necesidad de palabras. El vaquero, por su parte, había sido ubicado cerca del círculo central, bajo la vigilancia de dos guerreros que no lo perdían de vista. No lo habían tratado como prisionero, pero tampoco como un invitado cualquiera. Se encontraba en un terreno intermedio, un hombre extraño dentro de una comunidad que comenzaba a debatirse entre la desconfianza y la gratitud. Cuando el sol comenzó a descender y el cielo se tiñó de naranja, un murmullo recorrió el campamento. Los tambores cesaron. Uno de los guerreros más jóvenes se acercó al vaquero y, con un gesto firme pero respetuoso, le indicó que debía acercarse al fuego principal. Comprendió que algo importante iba a ocurrir. Avanzó despacio, con la cabeza erguida y las manos visibles. A su alrededor, hombres, mujeres y niños formaban un amplio semicírculo. El jefe apache se encontraba sentado en el centro, sobre una alfombra de pieles, con el rostro pintado ceremonialmente. A su lado, los ancianos observaban en silencio. Uno de ellos se levantó. Su voz profunda y pausada resonó en toda la explanada. Hablaba en lengua apache, y aunque el vaquero no entendía cada palabra, podía captar la solemnidad del momento. Señalaba al jefe, luego a él, luego al cielo. Era un relato. Cómo un hombre blanco había encontrado al líder herido, cómo había elegido salvarlo en vez de ignorarlo, y cómo lo había traído de vuelta con vida. Cada frase era seguida por murmullos entre la gente, como si se estuviera grabando un acontecimiento digno de recordarse durante generaciones. Entonces, el jefe apache se incorporó lentamente. No necesitó traducción. Su mirada era clara, firme y agradecida. Se acercó unos pasos al vaquero, colocó una mano sobre su hombro y dijo unas palabras cortas. El tono era autoritario, pero cálido. Luego, levantó el brazo derecho hacia el cielo y emitió un grito ceremonial que fue respondido por toda la tribu con un coro de voces.
Lo que siguió tomó al vaquero completamente por sorpresa. Desde uno de los extremos del círculo, un grupo de mujeres jóvenes comenzó a avanzar hacia el fuego. Llevaban vestidos tradicionales con bordados coloridos, plumas en el cabello y collares de cuentas finas que tintineaban con cada paso. Eran 7. Caminaban con la gracia tranquila de quienes participan en un acto sagrado, no en una simple celebración. La multitud abrió paso. Algunos niños observaban con ojos muy abiertos. Los ancianos asintieron lentamente, como si aquello fuera la continuación natural de un antiguo código. El jefe apache habló de nuevo, y esta vez, aunque el vaquero no entendió todas las palabras, captó la esencia. Estaba siendo honrado, no con dinero, no con tierras, sino con lo más valioso que una comunidad podía ofrecer según sus costumbres: compañía, alianza y continuidad. Uno de los ancianos tradujo a su manera, con inglés rudimentario: él, gran honor; tú, salvar jefe; ellas, regalo; tribu dice, tú ahora, amigo. El vaquero parpadeó, incrédulo. Había esperado tal vez un banquete, un gesto simbólico, o simplemente palabras de gratitud, pero no esto. Las 7 mujeres se detuvieron frente a él, con la cabeza ligeramente inclinada, sin temor ni vergüenza. Era un acto de respeto y entrega, no de sumisión. Miró al jefe, como buscando asegurarse de que aquello no era un malentendido. El líder apache asintió solemnemente. La multitud guardó silencio expectante. Durante unos segundos no supo qué hacer. Aceptar aquel regalo significaba entrar en un territorio completamente nuevo. Rechazarlo, en cambio, podía interpretarse como una ofensa profunda. No era una simple ofrenda, era un pacto social. Finalmente, respiró hondo, dio un paso adelante y con un gesto lento y respetuoso, inclinó ligeramente la cabeza hacia el jefe y luego hacia las mujeres. No pronunció palabra, no hacía falta. Su gesto fue comprendido. Los tambores volvieron a sonar. Un murmullo de aprobación se extendió por la aldea. Las 7 mujeres fueron conducidas cerca del fuego, junto a él. No había risa ni descontrol, era una ceremonia. Algunas mujeres mayores comenzaron a colocar mantas y adornos alrededor, como marcando un espacio nuevo. Los niños bailaban alrededor del círculo. Los hombres compartían carne asada y humo de hierbas. El jefe apache lo observaba con una leve sonrisa de satisfacción, como quien ha cumplido con un deber de honor. Esa noche, bajo un cielo estrellado, el vaquero se sentó junto al fuego rodeado de personas que pocas horas antes lo miraban con desconfianza. Ahora lo miraban como a un aliado. Las 7 mujeres, sentadas a poca distancia, conversaban en voz baja entre ellas. Sus rostros mostraban curiosidad, no miedo. Él no entendía sus palabras, pero comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Había cruzado una frontera invisible. Ya no era simplemente un forastero que había pasado por allí. Sin saberlo, había sido aceptado en el corazón de una tribu. Y eso, en el viejo oeste, tenía un significado inmenso. Cuando los primeros rayos de la mañana iluminaron el campamento, el vaquero supo que había llegado el momento de partir. La ceremonia de la noche anterior aún resonaba en su mente como un eco extraño. Tambores, miradas, fuego y 7 mujeres que, sin que él lo esperara, se habían convertido en parte de su destino. No había planeado nada de eso. Su intención inicial había sido salvar a un hombre y seguir su camino. Pero el viejo oeste rara vez respetaba los planes de nadie. El jefe apache se acercó a él al amanecer. Caminaba con la dignidad recuperada, apoyado en un bastón ceremonial. Se detuvo frente al vaquero y habló con voz firme. No era necesario entender cada palabra. Era una despedida honorable. Le entregó un pequeño colgante tallado en hueso, un símbolo de alianza, y le señaló el horizonte, como si dijera: ahora tienes un lugar aquí,
pero tu camino sigue. Las 7 mujeres estaban listas, vestidas con ropas sencillas pero limpias, algunas con mantas sobre los hombros. No mostraban temor. Sus rostros tenían una mezcla de curiosidad y serenidad. Sabían que iban a otro mundo, lejos de la seguridad de la tribu, pero también sabían que no estaban siendo vendidas ni tomadas por la fuerza. Habían sido entregadas como parte de un pacto. El vaquero subió a su caballo. Detrás, 2 carretas pequeñas con provisiones y espacio para las mujeres esperaban. Algunos guerreros apaches ayudarían a escoltarlos parte del camino, por respeto al pacto sellado la noche anterior. Cuando emprendieron la marcha, el sol ya comenzaba a calentar la tierra. El vaquero no podía evitar preguntarse cómo reaccionaría el pueblo al ver semejante escena. Un hombre blanco regresando de territorio apache con 7 mujeres nativas y el colgante de un jefe colgado en el cuello. El camino hacia el pueblo era largo, pero esta vez el silencio no era incómodo. Las mujeres conversaban entre ellas en voz baja. Algunas miraban el paisaje con atención, como si quisieran grabar cada árbol y cada roca. El vaquero se mantenía concentrado, pero su mente iba un paso adelante. Imaginaba los rostros sorprendidos, los susurros, las preguntas sin respuesta. Cuando el pequeño convoy apareció en la entrada del pueblo, el primer en reaccionar fue un grupo de niños que jugaban cerca del pozo. Sus risas se apagaron y sus ojos se abrieron como platos. Uno de ellos echó a correr, gritando algo que pronto atrajo la atención de los adultos. ¡Está de vuelta! El forastero volvió. ¡Y no está solo!, gritaba el chico, agitando los brazos. En cuestión de minutos, las calles polvorientas se llenaron de curiosos. Hombres que salían de la herrería con las manos negras de carbón, mujeres que dejaban la ropa a medio lavar, comerciantes que asomaban desde sus tiendas. Todos miraban la caravana avanzar lentamente. Las 7 mujeres nativas caminaban en silencio detrás del caballo del vaquero, formando una línea ordenada. Sus vestimentas tradicionales contrastaban con los tonos apagados del pueblo. Era una imagen tan inusual como poderosa, y nadie sabía muy bien cómo reaccionar. Algunos hombres murmuraban entre dientes. ¿Las trajo de la reserva? No, dicen que salvó a un jefe apache. ¿Y esto qué es? ¿Una especie de tributo? 7 mujeres. Las mujeres del pueblo, en cambio, las observaban con una mezcla de desconfianza y compasión. Algunas cruzaban los brazos, otras cuchicheaban con el ceño fruncido. En una comunidad pequeña, cualquier novedad se convertía en tema principal, pero aquello era más que una novedad. Era un acontecimiento. No tardó en aparecer el sheriff. Salió de su oficina con paso firme, el sombrero echado hacia atrás y la mirada afilada. Se detuvo en medio de la calle principal, justo cuando el vaquero se acercaba. No era un hombre impulsivo, pero tampoco dejaba pasar situaciones que pudieran alterar el orden. «Veo que tu viaje fue interesante», dijo en tono seco, mirando a las mujeres detrás de él. El vaquero desmontó despacio. Se quitó el sombrero con respeto, consciente de que esa conversación se estaba llevando a cabo frente a todo el pueblo. «Más de lo que esperaba», respondió con serenidad. «¿Qué es todo esto?», preguntó el sheriff, bajando un poco la voz, aunque todos podían escuchar. El vaquero explicó lo esencial. Cómo había encontrado al jefe apache herido, cómo lo había salvado y llevado de vuelta, cómo la tribu había querido agradecerle de esa forma. No adornó nada, solo dijo la verdad. El sheriff escuchó en silencio. Cuando terminó, suspiró, como alguien que sabe que está frente a un problema que no está escrito en ningún reglamento. «No has hecho nada ilegal», dijo al final, «pero esto va a dar que hablar, mucho». «Lo sé», respondió el vaquero sin apartar la mirada. «Más te vale estar preparado», añadió el sheriff,
mirando de reojo a los curiosos que se acumulaban como si asistieran a un espectáculo. El vaquero guió al pequeño grupo hasta su propiedad a las afueras del pueblo, una casa de madera modesta con establo y un corral. Las mujeres observaron el lugar con atención. No era grande ni lujoso, pero había espacio, tierra fértil y silencio. Algunas se acercaron a la valla, otras a la fuente. Todo era nuevo, pero no amenazante. Esa primera tarde fue extraña. Los vecinos más cercanos fingían ocuparse de sus tareas, pero sus ojos no dejaban de vigilar la propiedad. Cada gesto, cada risa apagada, cada palabra en lengua apache, se convertía en material de especulación. «Dicen que ahora vive con 7 mujeres», susurraban en la tienda. «Eso no puede acabar bien», respondían otros. «O tal vez es más listo de lo que pensábamos», añadía alguno con media sonrisa. Mientras tanto, en el interior de la propiedad, el vaquero y las mujeres comenzaban a organizarse de forma práctica. Les mostró el pozo, la cocina, los establos. No había órdenes ni imposiciones, solo una convivencia que empezaba desde cero. Cuando cayó la noche, el pueblo entero sabía que algo extraordinario había sucedido, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos esperaban con ansias ver cómo se desarrollaría esa historia. Los días que siguieron a su regreso estuvieron marcados por un silencio expectante. El pueblo, pequeño y curioso por naturaleza, observaba cada movimiento en la propiedad del vaquero como si fuera un escenario improvisado de un espectáculo que nadie quería perderse. Los hombres fingían pasar casualmente por el camino de tierra frente a la casa. Las mujeres se detenían un poco más de lo habitual en el pozo, y los niños, siempre más valientes y menos discretos, se acercaban para espiar por entre las cercas. Dentro de la propiedad, la vida comenzaba a tomar una forma inesperada. Las 7 mujeres nativas se adaptaban con una rapidez que sorprendía incluso al vaquero. No había entre ellas una jerarquía rígida, pero poco a poco empezaban a revelarse sus personalidades. Una de ellas, de mirada firme y gesto sereno, comenzó a tomar naturalmente el rol de organizadora. Distribuía tareas sin hablar con dureza, simplemente con gestos claros y una presencia tranquila que las demás respetaban. Otra, más joven y curiosa, pasaba largos ratos explorando el terreno, tocando las herramientas, preguntando con los ojos. Había una que cantaba suavemente al amanecer, otra que sabía manejar animales con destreza, otra que se encargaba de encender el fuego cada noche. Eran distintas, pero juntas funcionaban con una armonía casi instintiva. El vaquero no intentó imponerles su forma de vivir. Les mostró dónde estaban las cosas, cómo funcionaba la bomba de agua, dónde se guardaban las provisiones. Ellas, a cambio, comenzaron a aportar sus propias costumbres. Colgaron tiras de cuero con cuentas en la entrada, limpiaron el patio con ramas trenzadas, encendieron fogatas pequeñas fuera de la casa y cocinaron con especias que él jamás había olido antes. Poco a poco, la cabaña adquirió un aire diferente, como si 2 mundos estuvieran entrelazándose sin palabras. Las noches eran especialmente singulares. A falta de una lengua común, se comunicaban con gestos, miradas y pequeñas rutinas compartidas. Se sentaban alrededor del fuego, y mientras él afilaba su cuchillo o arreglaba la montura, ellas contaban historias en su idioma. No entendía el contenido, pero sí el tono. A veces risueño, a veces melancólico. Había risas, manos que dibujaban formas en el aire y una calidez que el vaquero no había sentido en años. En el pueblo, en cambio, el ambiente se llenaba de murmullos cada vez más densos. Algunos hombres, al calor de la cantina, comenzaron a hacer comentarios insinuantes. 7 mujeres jóvenes, forasteras, viviendo con un solo hombre. Eso alimentaba la imaginación de muchos. Otros hablaban en voz baja sobre costumbres salvajes, influencias peligrosas y el orden del pueblo. Las mujeres del lugar se dividían entre la curiosidad y la desconfianza. Algunas sentían compasión, otras celos disfrazados de desaprobación.
El sheriff, fiel a su estilo, se mantenía al margen, aunque no dejaba de observar. Desde su oficina veía pasar al vaquero con una carretilla o a las mujeres yendo al pozo. Sabía que no había delito, pero también sabía que el descontento social, si se dejaba crecer, podía explotar sin previo aviso. Habló con él una vez, breve y directo. «No has hecho nada malo», le dijo una tarde, apoyado contra la barandilla. «Pero aquí la gente habla demasiado». «Déjalos hablar», respondió el vaquero, sin arrogancia, simplemente cansado de dar explicaciones. La convivencia dentro de la casa se consolidaba en medio de esa tensión silenciosa. Había roces, claro, diferencias culturales, hábitos distintos. Alguna de las mujeres se molestaba cuando él dejaba las botas dentro, otra se ofendía si no probaba su comida. Él, por su parte, necesitaba acostumbrarse a compartir el espacio con 7 presencias constantes después de tantos años de soledad, pero nada de eso era insuperable. Con cada día que pasaba, la distancia entre ellos se acortaba un poco más. Hubo una noche, particularmente fría, en la que la armonía alcanzó un tono distinto. Estaban todos reunidos alrededor del fuego interior. Afuera soplaba un viento helado que hacía crujir las tablas de la casa. Una de las mujeres, la de mirada serena que había asumido sin palabras el rol de líder, se sentó más cerca de él. No lo miró directamente, simplemente compartió el mismo silencio. Él, sin saber por qué, no se apartó. No hubo palabras, ni gestos calculados. Solo la sensación de que el fuego no era lo único que calentaba la habitación. A partir de esa noche, comenzaron a mirarse de otra forma, no con urgencia ni dramatismo, sino con la lentitud de quienes aprenden a confiar. Ella entendía gestos que otras no captaban, anticipaba movimientos, organizaba sin imponer. Él empezó a buscarla con la mirada sin darse cuenta. No era una historia escrita en grandes actos heroicos, sino en detalles pequeños. Una taza de agua ofrecida sin pedirla. Una manta doblada al amanecer. Un cruce de miradas prolongado cuando creían que nadie los veía. El pueblo, por su parte, notaba estos cambios, no porque entendieran lo que ocurría dentro de aquella casa, sino porque el misterio alimentaba las habladurías. Algunos aseguraban que se estaba indianizando. Otros, que pronto se iría a vivir con la tribu. Había quienes fantaseaban con comprar o rescatar a las mujeres, como si fueran mercancía. Las tensiones sociales crecían en las sombras, sin explotar aún, pero acumulándose como tormenta en el horizonte. Mientras tanto, la propiedad se transformaba. El jardín empezó a florecer con plantas que las mujeres sembraron. El corral estaba más limpio. Las noches tenían música suave en lengua apache. Lo que había empezado como una situación incomprensible para muchos, para ellos comenzaba a parecer una forma de vida. Extraña, sí, diferente, también, pero real. En medio de todo eso, el vaquero empezó a comprender algo que nunca había buscado conscientemente. No solo había salvado una vida en el desierto. Sin saberlo, había abierto la puerta a una nueva existencia, y esa existencia ya no era solo suya. Con el paso de las semanas, el pequeño equilibrio que el vaquero y las 7 mujeres habían construido comenzó a atraer más atención de la deseada. Lo que al principio había sido simple curiosidad en el pueblo, se fue convirtiendo en rumores insistentes, luego en juicios morales, y finalmente en intenciones peligrosas. La vida en el viejo oeste nunca permitía que algo tan inusual pasara desapercibido por mucho tiempo. En la cantina, donde las voces se hacían más sueltas al caer la tarde, el tema era siempre el mismo. Hombres con manos curtidas por el trabajo, pero miradas cada vez más codiciosas, hablaban de las mujeres con un tono que no dejaba lugar a dudas. Ya no las veían como personas, sino como objetos exóticos que de pronto estaban al alcance de la vista, aunque no de las manos. 7. ¿Te imaginas?, murmuraban algunos entre risas roncas. Dicen que son dóciles, que viven en su casa como si fueran suyas,
añadía otro. Un hombre solo no puede con todas. Tarde o temprano tendrá que vender o soltar, decía uno con una sonrisa torcida. La conversación se mezclaba con el sonido de las botellas golpeando las mesas y el crujido de las sillas de madera. Lo que empezaba como comentarios borrachos podía transformarse en decisiones temerarias de un grupo malintencionado. En las calles, las mujeres del pueblo empezaron a evitar cruzarse con las 7 nativas. Algunas lo hacían por miedo, otras por desdén. Las más jóvenes las observaban de reojo con una mezcla extraña de curiosidad y recelo, como si su mera presencia desafiara las normas no escritas de la comunidad. Las más viejas murmuraban plegarias al pasar frente a la propiedad del vaquero, como si aquello fuera una amenaza espiritual. Todo lo que no se comprendía bien terminaba convirtiéndose en motivo de temor. Dentro de la propiedad, sin embargo, la rutina seguía su curso. Las mujeres no parecían preocupadas por las habladurías externas. Habían vivido en entornos hostiles antes y sabían reconocer cuándo el peligro era real. Comenzaron a moverse con más cautela al ir al pozo, siempre en grupo, y a regresar temprano antes del anochecer. Una de ellas, la más joven, notó un par de figuras siguiéndolas a distancia en el camino una tarde. No hicieron nada, pero el mensaje era claro. Las estaban observando. El vaquero también empezó a sentir el cambio. Lo notaba en la forma en que los hombres lo miraban cuando iba al pueblo a comprar herramientas o provisiones, en las conversaciones que se cortaban bruscamente al entrar a la tienda, en el silencio espeso cuando pasaba frente a la cantina. No eran palabras, era el aire. Había una mezcla de envidia, prejuicio y deseo reprimido que pendía como una nube sobre todo el asunto. Una tarde, al regresar con un saco de harina al hombro, encontró al sheriff esperándolo en la entrada de su propiedad. El hombre no estaba enojado, pero sí tenía el rostro tenso, como alguien que ya ha visto situaciones similares escalar sin control. «Necesitamos hablar», dijo, sin rodeos. Se sentaron en el porche, mirando hacia la llanura que se extendía frente a la casa. El sheriff habló primero, con ese tono contenido que usaba cuando quería ser claro sin sonar amenazante. «No hay leyes que digan que no puedes vivir con ellas. No has hecho nada ilegal. Pero las cosas aquí no funcionan solo con leyes. Sabes tan bien como yo que la gente habla. Y cuando hablan demasiado, alguien acaba haciendo estupideces». El vaquero no respondió enseguida. Miró hacia donde las mujeres colgaban ropa lavada, riendo entre ellas, ajenas al peso de las palabras que se decían en ese momento. «No pedí que esto pasara», dijo finalmente. «Pero tampoco voy a echarlas». «No te estoy pidiendo que lo hagas», respondió el sheriff. «Te estoy pidiendo que abras los ojos. Algunos de esos tipos en la cantina ya han empezado a hablar en serio». «¿Qué clase de hablar?», preguntó él, aunque en el fondo ya lo sabía. De que un hombre solo no debería guardar a 7 mujeres. De que la tribu podría querer recuperarlas. De que si no las repartes, alguien más podría intentarlo por su cuenta. Tonterías peligrosas. «Si alguien cruza esa cerca sin permiso, no les va a gustar lo que encuentre», contestó el vaquero con un hilo de acero en la voz. El sheriff asintió lentamente. «Eso es lo que temo. Una chispa, y todo esto puede arder». La tensión no se tradujo en violencia inmediata, pero se instaló en el ambiente como un animal agazapado, esperando el momento de saltar. Las mujeres lo notaron también. Sin entender todas las palabras, comprendían las miradas. Las más jóvenes se mantenían cerca de la casa. La líder natural, aquella de mirada firme, comenzó a coordinar sin decirlo. Quién iba por agua, quién cuidaba el fuego, quién observaba desde la ventana cuando el vaquero salía. Y entre todo ese clima de vigilancia silenciosa, algo inesperado florecía con lentitud.
El vaquero y la mujer de mirada serena se habían acostumbrado a compartir momentos que ya no eran casuales. Cuando él regresaba del pueblo, la buscaba primero con la mirada. Cuando ella preparaba algo, siempre apartaba un poco para él sin pedirle opinión. Se entendían sin palabras. En un entorno cargado de tensiones externas, ese vínculo se convirtió en un refugio invisible. Una noche, cuando el resto dormía, ambos coincidieron frente al fuego casi apagado. Ella le ofreció una taza de infusión de hierbas que habían traído de la tribu. Él la aceptó, y se sentaron uno al lado del otro, sin decir nada. Afuera, el viento agitaba la hierba seca. Adentro, dos mundos que parecían irreconciliables se acomodaban lentamente uno al otro. El sheriff volvió un par de veces más, cada vez con un aire más preocupado. No porque quisiera intervenir, sino porque conocía la naturaleza de la gente. La envidia mal digerida podía volverse más peligrosa que un asalto frontal. Lo advirtió, si la calma se rompía, no habría tiempo de reaccionar. La propiedad, que al principio había sido un lugar de curiosidad para el pueblo, empezó a percibirse como una especie de enclave aparte, una frontera cultural en miniatura, donde las normas del pueblo no se aplicaban del todo. Eso, en un entorno pequeño y cerrado, era combustible. Y en algún lugar, entre las risas discretas, las conversaciones nocturnas y las miradas desviadas, se estaba gestando el siguiente giro de la historia, aunque nadie supiera exactamente cuándo ocurriría. El invierno comenzaba a insinuarse en las noches. El viento soplaba más frío, la tierra se endurecía al amanecer y el cielo se volvía de un azul cortante que presagiaba cambios. En la propiedad, las 7 mujeres y el vaquero se habían acostumbrado a una rutina silenciosa, marcada por tareas compartidas, gestos mínimos y una creciente intimidad que había tejido un lazo invisible entre todos. Pero afuera, en el pueblo, la tensión acumulada no desaparecía, solo se volvía más densa, como una tormenta que no termina de estallar, pero que nadie se atreve a ignorar. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba sobre las colinas, un silbido agudo rompió el silencio. El vaquero salió al porche con el rifle apoyado en el antebrazo, sin levantarlo. A lo lejos, en la línea del horizonte, se veía una figura solitaria a caballo. No era uno de los hombres del pueblo. Su postura, su vestimenta y la manera en que se acercaba hablaban otro lenguaje. Las mujeres dentro de la casa lo notaron de inmediato. Algunas retrocedieron unos pasos, otras se asomaron por las ventanas. La líder natural, de mirada serena, salió tras él y se colocó a su lado, sin decir palabra. El jinete se detuvo a unos metros. Era un apache, joven pero de porte seguro. Llevaba el rostro pintado y un pequeño estandarte atado a la lanza. Levantó la mano en señal de paz. El vaquero bajó el rifle. El mensaje era claro. Venía en representación, no en guerra. El mensajero habló en su lengua, despacio, midiendo las palabras. Las mujeres escuchaban con atención y, poco a poco, la expresión de algunas cambió. Una mezcla de sorpresa, inquietud y cierta nostalgia. La líder tradujo con gestos y frases entrecortadas en inglés rudimentario. La tribu había enviado un emisario para transmitir un mensaje. El jefe agradecía de nuevo la ayuda, pero había llegado el momento de ofrecer una elección. Las 7 mujeres eran libres de decidir si querían quedarse con el vaquero o regresar a su gente. Nadie las forzaría. El vaquero sintió un peso inesperado en el pecho. Había vivido con ellas semanas que parecían meses, en una convivencia que, aunque extraña, se había vuelto parte de su existencia diaria. No las había tomado como suyas, pero tampoco eran simplemente huéspedes. Se habían entrelazado sus vidas de una forma que ni él habría sabido explicar. Y ahora, por primera vez, la posibilidad de que todo eso desapareciera en una sola tarde se presentó ante él como una verdad innegable. El mensajero desmontó y fue recibido con respeto.
se quedó en la propiedad, junto al fuego exterior, mientras las mujeres conversaban entre ellas en su idioma durante largo rato. No fue una discusión acalorada, sino una conversación profunda, con pausas largas y miradas cargadas de significados. Algunas lloraron en silencio. Otras permanecieron quietas, con los ojos fijos en el horizonte, como si ya estuvieran viendo el camino de regreso. Esa noche, el ambiente en la casa fue distinto. Nadie cantó. Nadie rió. El fuego ardía abajo, lanzando sombras inquietas sobre las paredes. El vaquero comió en silencio, consciente de que no había nada que pudiera decir que cambiara lo que estaba en marcha. No era su decisión. No podía forzarlas a quedarse, ni quería hacerlo. Sabía lo que significaba la libertad en tierras donde pocas veces se tenía elección real. Aún así, el nudo en su garganta era imposible de ignorar. La líder, como siempre, fue la última en irse a descansar. Se quedó junto a él frente al fuego. No hablaron, pero la forma en que se miraron fue más clara que cualquier diálogo. Había un «¿Y si esta es la última noche así?» flotando en el aire. Él no era un hombre que se permitiera mostrar vulnerabilidad fácilmente, pero por primera vez en mucho tiempo bajó la guardia. Ella, sin palabras, se acercó y apoyó una mano sobre la suya. Ninguno se movió durante largos minutos. El silencio se volvió un pacto. Al día siguiente, el mensajero anunció que partiría al amanecer siguiente. Las mujeres tendrían hasta entonces para decidir. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo, como todo lo hacía allí, y los rumores adquirieron un tono distinto. Algunos decían que por fin todo volvería a la normalidad. Otros murmuraban que el vaquero se quedaría solo como siempre debió estar. Unos pocos, más malintencionados, hablaban en la cantina sobre aprovechar la confusión para negociar con el mensajero, como si las mujeres fueran ganado en disputa. El sheriff se presentó sin ser invitado. No estaba allí para dar órdenes, sino porque intuía que esa jornada podía definir el destino de la calma relativa que aún quedaba. Caminó por el perímetro, habló brevemente con el vaquero y observó a las mujeres con el respeto de alguien que comprendía que no todo podía entenderse desde las leyes escritas. Cuando la gente tiene que elegir, otros ven oportunidades para intervenir, dijo con voz grave. No te fíes de las caras que conoces de toda la vida. El vaquero asintió sin apartar la mirada del horizonte. Sabía que tenía razón. Esa noche fue larga. En el interior de la casa, las mujeres no durmieron todas juntas como de costumbre. Algunas permanecieron sentadas frente a la ventana, otras empacaron pequeñas pertenencias ceremoniales. La líder no hizo nada de eso. Se sentó frente al fuego y se quedó allí, inmóvil, con la espalda recta y los ojos encendidos. El vaquero la observaba desde la sombra. Nunca había preguntado por su pasado, pero en ese instante comprendió que estaba frente a alguien que había sobrevivido a pérdidas, traslados, decisiones difíciles, y que aquella elección no sería ligera para ninguna de ellas. Cuando el primer canto de los gallos anunció el amanecer, el mensajero apache se preparó para partir. Las 7 mujeres salieron de la casa, alineadas como la primera vez que las vio caminar hacia él en la ceremonia tribal. Pero esta vez, la solemnidad tenía otro peso, el de la decisión individual. Una a una, se acercaron al mensajero. 4 de ellas decidieron regresar. Lo hicieron con lágrimas contenidas, abrazando a las demás con fuerza. No había rencor ni drama, solo nostalgia y comprensión. 3 mujeres se quedaron, entre ellas, la líder. No hicieron discursos ni promesas, simplemente permanecieron junto al vaquero, firmes. El mensajero asintió respetuosamente, sin sorpresa. En su cultura, las decisiones tomadas con calma tenían más fuerza que las palabras. Cuando los caballos desaparecieron en el horizonte, llevándose a las 4 mujeres de regreso a la tribu, un silencio profundo envolvió la propiedad. No era vacío, era distinto.
Había cambiado algo para siempre. Lo que antes parecía temporal, casi improvisado, adquirió de pronto una forma más definida. Ya no eran 7 mujeres que llegaron como un regalo. Ahora eran 3 que habían elegido quedarse. Y esa elección lo cambiaba todo. El vaquero miró a la líder. Ella sostuvo su mirada sin titubear. No había romanticismo exagerado en ese intercambio, ni declaraciones. Solo una certeza silenciosa. Ambos sabían que, a partir de ese momento, lo que construyeran ya no sería fruto del azar ni de un código tribal. Sería su propia historia. Mientras el pueblo observaba a la distancia, murmurando nuevas teorías y comentarios en voz baja, en esa casa de madera rodeada por la llanura, algo profundamente humano y simple se consolidaba. La decisión de quedarse. La rutina se transformó después de la partida del mensajero. La ausencia de las 4 mujeres se notaba en los espacios vacíos, en los sonidos que antes llenaban las mañanas y en los silencios nocturnos que parecían más amplios. Sin embargo, esa ausencia no trajo tristeza, sino una especie de claridad. Lo que quedaba ya no era un arreglo transitorio ni una curiosidad cultural. Era una vida nueva, elegida conscientemente por todos los que permanecían. 3 mujeres, un hombre, una casa en el límite entre 2 mundos. Los días comenzaron a ordenarse con una naturalidad inesperada. Cada quien sabía qué debía hacer sin que nadie lo impusiera. Las mujeres, acostumbradas a la cooperación tribal, se adaptaron perfectamente a la dinámica de la granja. Se levantaban temprano, recogían agua, preparaban alimentos, cuidaban de los animales y mantenían el lugar con un ritmo que parecía tejido con hilos invisibles. El vaquero, por su parte, reparaba cercas, domaba caballos, comerciaba en el pueblo cuando era necesario y, cada vez más, encontraba en esas 3 presencias un tipo de compañía que jamás había imaginado para sí mismo. La líder natural, aquella de mirada profunda y andar sereno, empezó a compartir más momentos con él, no de manera forzada ni teatral, sino en los gestos pequeños que llenan los días. Lo acompañaba al establo al amanecer, caminaba junto a él cuando iba al pueblo, compartían silencios que no pesaban. En las noches, cuando el viento golpeaba la madera y el fuego iluminaba sus rostros, sus miradas ya no eran las de 2 desconocidos que comparten un techo, sino las de 2 personas que han aprendido a leerse sin palabras. Él no sabía exactamente cuándo había sucedido, pero un día se dio cuenta de que la buscaba antes de hablar, que escuchaba su respiración como si formara parte del paisaje que siempre había estado allí. En el pueblo, las reacciones también empezaron a cambiar, aunque de manera lenta y desigual. Los primeros días tras la partida de las 4 mujeres fueron intensos. Hubo más rumores, más especulaciones, más miradas largas. Algunos pensaban que las 3 que quedaron pronto se irían también. Otros, que, finalmente el vaquero había encontrado la forma de tener su propio rincón. Hubo incluso quienes apostaron en la cantina sobre cuánto duraría esa situación tan rara. Pero el tiempo tiene una forma peculiar de suavizar los bordes de lo que al principio parece inaceptable. La gente se acostumbró a verlos juntos en el mercado, en el pozo, caminando al atardecer. Las 3 mujeres no se escondían ni se mostraban desafiantes, simplemente existían con una dignidad tranquila. No pedían permiso, pero tampoco provocaban. El vaquero no se justificaba ante nadie, pero tampoco se encerraba. Iba a la herrería, compraba clavos, vendía caballos, saludaba con un leve gesto de cabeza. Y poco a poco, la murmuración constante perdió fuerza, reemplazada por la rutina inevitable de los días. Hubo un punto de inflexión silencioso. Un invierno particularmente duro, una tormenta de nieve, inusual para esas tierras, azotó el pueblo durante 2 días. Muchas casas sufrieron daños, y varios pobladores necesitaron ayuda para reparar cercas y techos improvisadamente. El vaquero y las 3 mujeres no dudaron.
Salieron al amanecer, con mantas y herramientas, y trabajaron hombro a hombro con quienes lo necesitaban. Sin discursos, sin esperar nada a cambio. Los vieron compartir agua caliente, ayudar a levantar vigas, cuidar a un niño enfermo mientras su madre arreglaba el tejado. Y fue en ese momento cuando muchos comprendieron que aquello que tanto habían juzgado no era una amenaza, era simplemente una forma distinta de vivir, más fuerte de lo que habían imaginado. La primavera trajo consigo una calma nueva. Los campos reverdecieron, las cercas reparadas brillaban con la luz de la mañana, y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que anuncia cosechas. La propiedad ya no parecía un enclave extraño, era parte del paisaje. Las tres mujeres habían plantado flores silvestres alrededor de la casa, y cuando el viento soplaba, los pétalos bailaban como si saludaran a los que pasaban por el camino. Los niños, que antes miraban con timidez, comenzaron a acercarse otra vez, curiosos por los collares y las historias en una lengua distinta. Algunas mujeres del pueblo empezaron a intercambiar alimentos y remedios con ellas. Las fronteras invisibles se desdibujaban poco a poco. Una tarde, el vaquero y la líder caminaron juntos hasta la colina cercana. Desde allí se veía todo. El pueblo, el río, las montañas a lo lejos. Se sentaron en silencio, observando cómo el sol descendía lentamente. Él tenía las manos curtidas por el trabajo, ella las tenía firmes y templadas. No necesitaban grandes palabras para entender lo que estaban viviendo. Él había pasado media vida huyendo de vínculos, de ataduras, de responsabilidades emocionales. Ella había sobrevivido a una vida marcada por la comunidad, la pérdida y la resiliencia. Y allí estaban, dos historias distintas, convergiendo en una colina bañada por la luz dorada del atardecer. El viento les golpeaba el rostro. Ella giró apenas el cuerpo hacia él y sus ojos se encontraron. En esa mirada no había promesas ruidosas ni finales de cuento, sino algo mucho más real. La certeza tranquila de haber encontrado un lugar al que regresar al final del día. Con el tiempo, la historia de aquel vaquero que había salvado a un jefe apache y había regresado con 7 mujeres, se transformó en algo diferente en la memoria colectiva. Los rumores se convirtieron en anécdotas contadas al calor del fuego en las noches largas. Las exageraciones se limaron. La tensión inicial quedó atrás. Lo que permaneció fue la imagen de un hombre que no huyó cuando la vida le presentó un camino inesperado, y de 3 mujeres que eligieron quedarse y construir con él algo que nadie más entendía del todo, pero que todos, en el fondo, respetaban. Las generaciones futuras contarían esa historia con variaciones. Algunos hablarían de las 7 mujeres como si hubieran sido una leyenda. Otros recordarían la tormenta de nieve y cómo todos trabajaron juntos. Otros hablarían de la mujer de mirada serena y del vaquero que, sin buscarlo, encontró en el viejo oeste no solo aventuras ni riquezas, sino algo mucho más raro en esas tierras duras, un hogar. Y cuando el sol se ponía cada tarde, tiñendo de rojo la llanura, cualquiera que pasara cerca de aquella casa de madera podía verlos a lo lejos, de pie en el porche o caminando por la colina, como figuras recortadas contra un cielo inmenso. Ya no eran un rumor, ya no eran un escándalo, eran parte del paisaje, una historia que, sin gritar, había encontrado su lugar en el corazón de la frontera.